nombre suyo? Bien, amigos, para hablar del tema de Inambari, me encuentro acá con dos importantes invitados. El señor Alfredo Trujillo Vázquez, que es presidente de la comunidad Puente Inambari, que nos va a comentar en qué situación se vive allá y qué es lo que pasaría, digamos, si se hubiese ejecutado el proyecto de la manera como pensaban ejecutarlo, o en cualquier manera que se pueda ejecutar. Finalmente quisiéramos recoger su opinión. Y la doctora Marnele Canales Rubio, que fue presidenta del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y que es actualmente asesora legal de la mencionada comunidad Federación Nativa de Madre de Dios, ¿no es cierto? Así es. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, Buenas noches. empiezo con las damas. Buenas noches, Marlene. Sí. Buenas noches, Buenas noches. Alfredo Trujillo. Bueno, lo primero que quiero yo es preguntarle al dirigente Alfredo Trujillo cuáles hubieran sido los efectos negativos al medio ambiente, al entorno de la comunidad de ustedes, de haberse ejecutado el proyecto Inambari en la forma como se pensó hacer. Sobre todo negativos. Básicamente negativos, y mencióname también aquellos que pudieran ser positivos a tu juicio, ¿no? si los hubiere. Para mí que sí, todo es negativo. ¿No encuentras ninguna...? No, sobre todo no. Sobre todo que ya estoy viendo, ¿no?, las respuestas de diferentes sitios, de diferentes lugares. No podría ser acá en el Perú, también en el extranjero. Entonces, viendo a esto, he sacado, ¿no?, una conclusión de que para mí todo es negativo a este proyecto. Puente Inambari es una comunidad de qué población tiene, está ubicada en una zona de selva plana. ¿Cómo es un poquito? Descríbenos cómo es. Puente Inambari está ubicado en un lugar tripartito, en donde está ubicado ahí la frontera de Madre de Dios, Cusco y Puno. Nosotros somos ahí el eje, ¿no?, el núcleo donde se va a hacer la presa, que se dice, el muro. ¿Y esto es selva plana? No es plana. No es plana. No es plana. Pero tampoco es ceja de selva. Es ceja de selva, ceja de selva, con unos cerros pendientes, ¿no? Ya. Pero con pampas, digamos, en la parte de abajo. No. A partir de ahí, de unos 8 kilómetros para abajo, sí, ahí ya es pampa, ya es plano. Correcto. Y la actividad de las personas está básicamente la agricultura. La agricultura, la pesca, la caza y otras cosas. Y agricultura básicamente, sí, lo primordial. Lo primordial. Ajá. ¿Cuáles son los principales cultivos? El plátano, la piña, el cacao y otras cosas. ¿Café? ¿No? Café no. Cacao, el ahí maíz, no la uncucha, la yuca, todo eso. De acuerdo. ¿Y de qué población más o menos estamos hablando? En todo el valle, digamos. O sea, lo que pertenecemos nosotros, ¿no? Así es. Es como comunidad Puente Inambari, que pertenece al distrito de Huaypetue, a la provincia de Mano, y al departamento de Madre de Dios. Eso es, más o menos, ¿de qué población tiene todo ese...? La cantidad. Sí, la cantidad de gente. Somos más de 200, un promedio, contando niños, así todo en general. 200 personas que viven ahí, sí, desde hace... Efectivamente. Muchísimas familias. Seguramente que tus padres, tus abuelos también vivían allá, o digamos tú eres una especie de colono de la zona. No. O sea, casi allá estamos un poco ya no mezclados, no somos... Hay colonos, pero son unas cuantas, ¿no? Unas cuantas que están. Entonces, mayormente, una mayoría somos así. Es una región emergente del Perú, entonces. Se puede decir. De acuerdo. Bueno, doctora, cuéntenos un poco, ¿cuáles han sido los principales peligros a los que ha estado expuesto, digamos, esta región, esta comunidad, en los últimos meses, que afortunadamente, hasta donde tenemos entendido, esto se ha parado, y que otros peligros podrían avecinarse en el futuro? Bueno, el problema, para empezar, es que en nuestro país no existe una matriz y ninguna política energética. Entonces estamos sujetándonos a las necesidades de los países vecinos, ¿no? Eso creo que, para empezar, cuestiona en gran medida la improvisación, ¿no?, de nuestros gobernantes, para empezar. Lo segundo,
En efecto, si bien es cierto, el lugar donde se va a construir la represa es de la comunidad que acaba de explicarnos aquí el hermano, también tenemos que considerar que el ámbito de la ejecución de la inundación no es de 500 hectáreas, 1000 hectáreas, estamos hablando de más de 40.000 hectáreas. Entonces allí, por ejemplo, va a afectarse a más de 10.000 personas que viven o dependen o trabajan en relación a los bosques amazónicos, y allí el daño hidrobiológico, la riqueza que significa el mijano, que le dicen el traslado de los peces para ovar o desovar, también el tema de la dependencia de los nutrientes que traen de los Andes para todo el llano amazónico implica un grave daño, porque todo se va a quedar embalsado, ¿no? Igualmente los recursos de oro que tan preciados y tanta noticia han generado últimamente en Madre de Dios iba a verse privados toda esa población que actualmente dependen de ese recurso económico porque no tienen otra actividad que desarrollar, no hay otras oportunidades de trabajo en el país. Entonces, esas afectaciones sumadas a otras que son más propias del mundo amazónico, como por ejemplo entre el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nahua Cugapacori, que está ya en el ámbito de Cusco, encontramos a pueblos en aislamiento voluntario, por ejemplo. Estos pueblos tienen extensas áreas donde ellos transitan. Entonces, no puede una represa, un embalse de agua no puede impedir el traslado natural de estas poblaciones, implicaría pues una afectación directa a sus derechos, porque ellos están protegidos por una ley, ¿no?, a nivel nacional y convenios internacionales. Entonces, allí las organizaciones y los pueblos afectados, impactados por las posibles represas que aún está pendiente de ejecutarse o que pretende el gobierno imponer, como hace muy poco ha salido estas 15 represas en la cuenca del río Marañón. Estamos hablando de otras más que se están buscando ejecutar, como la Paquitzapango y otras que están en esta lista, ¿no? Implica pues una gran vulneración al derecho de los pueblos indígenas, por ejemplo, al desarrollo económico para el mercado local y regional. Estamos preocupados porque implica el modificar en forma absoluta la vida de estos pueblos, de estas comunidades, de estas ciudades inclusive, y no tenemos ninguna certeza, por ejemplo, es más, existen inclusive, no tenemos ninguna certeza de que esto no vaya a generar grandes cambios, ¿no? Y si nosotros tendríamos que evaluar cuál es la necesidad de consumo de energía en nuestro país, creo que deberíamos remitirnos a nuestras capacidades instaladas que ya tenemos, mejorarlas de repente, las centrales hidroeléctricas, buscar otros mecanismos que no sean estos megaproyectos que solamente es para la exportación. No, de hecho, tenemos en cartera, digamos, otros megaproyectos, por ejemplo, Yucta en Arequipa, que podrían aprovecharse antes que involucrarnos en un gran proyecto que, como se tenía pensado inicialmente, beneficiaría básicamente al Brasil. Ahora, pero digamos, el haberse paralizado o el haberse cancelado la concesión de la hidroeléctrica de Inambari, como se ha anunciado desde mediados de junio, ¿no los tranquiliza de alguna manera? La paralización no implica que ese proyecto ya no se desarrolle. Por eso nosotros lo primero que exigimos es la cancelación de o sea, no es una cancelación definitiva. Queremos explíquenos en qué consiste la cancelación que se ha hecho. Sencillamente que el acuerdo binacional entre Brasil para el tema energético sea cancelada y que se generen nuevos procesos de diálogo a nivel interno para generar una matriz energética y de ahí que surjan las políticas públicas. Ahorita no tenemos una matriz energética. Por ejemplo, podríamos explorar nuevos sistemas de captación de energía, como el sistema eólico, otros mecanismos, ¿no? O sea, básicamente su pedido va más allá exclusivamente del tema Inambari. Lo que usted plantea es que se cancele definitivamente, digamos, la mesa de diálogo, de negociación
bilateral que había entre el gobierno del Perú y el Brasil para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que utilicen recursos nacionales, peruanos, para ser vendidos al Brasil. Usted plantea, digamos, que se elimine por completo esa instancia. Esa es en esencia su propuesta. En efecto, es la propuesta de los pueblos que son afectados con las posibles instalaciones de estas hidroeléctricas, que el día de hoy hemos arribado en consenso en exigir ese pedido, ¿no?, al actual gobierno, y que también se evidencie que se necesita construir política energética en nuestro país, que no la tenemos. Para eso tendríamos que evaluar primero una matriz, es decir, ¿con cuál de ellas nos quedamos? ¿Nos quedamos con los sistemas antiguos o avanzamos a sistemas menos impactantes, ¿no? De acuerdo, eso, digamos, en buen romance es esperar que un gobierno o que una nación tenga una política energética, ¿no es cierto? Lamentablemente gobierno desde nuestras necesidades, no pensando en satisfacer las necesidades de industrialización de otros países, ¿no? Lamentablemente este gobierno no ha tenido una política energética y ya está de salida. Digamos, el tema van a tener ustedes que empezar a trabajarlo, negociarlo, debatirlo y cuestionarlo con el nuevo gobierno. En efecto, esperamos que cumpla y creo que sí va a generar Ollanta esa posibilidad de diálogo y esa posibilidad de apertura, porque es un gobierno nacionalista. Entonces tenemos que partir de las necesidades nuestras y satisfacer el mercado local, regional, nacional, y después pensar qué podemos exportar, ¿no? De acuerdo, Marlene. Amigo Trujillo, muchísimas gracias. Tenemos dos invitados más que han venido con ustedes, ¿no es cierto? Representantes de la región con los que también vamos a seguir conversando. El tema da para muchísimo más. Espero tenerla en otra oportunidad porque ha quedado muchas cosas en el tintero. Seguramente que en los próximos meses van a continuar ustedes en la brega. Veo que están muy esperanzados en el gobierno de Ollanta Humala, como casi todos los peruanos, naturalmente. Pero bueno, hay que estar ahí en el partido y ver que las cosas se cumplan, ¿no es cierto? Sí. Así que seguiremos conversando. Los pueblos siempre estaremos vigilantes para que las políticas públicas sean desarrolladas también desde la visión nuestra, sin implicar afectar derechos de otros, ¿no? Pero igual tiene que tomarse en cuenta los derechos de los pueblos también. Muchas gracias. Amigo Trujillo, muchísimas gracias. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos a continuación, por favor, con Olga Cutipa, asesora legal del Frente de Defensa por los Intereses de Inambari, y el señor Hernán Vilcazonco, miembro del Frente de Defensa por los Intereses de Inambari. Vamos a seguir conversando sobre Inambari con ellos.